Buenos días, alumnos del colegio Raymond School. Soy el profesor Johnny Vázquez. El día de hoy vamos a tener un tema de vital importancia, lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos. Pero el día de hoy vamos a tomar en cuenta un valor importante y un indicador de desempeño. El indicador de desempeño gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar actividades orientadas al cuidado de su calidad, conservar el cuidado del planeta. El valor a practicar es la responsabilidad. Vamos a ver qué es un derecho. ¿Qué es un derecho? Un derecho es el conjunto de reglamentos, leyes y resoluciones enmarcadas en un sistema de instituciones, principios y normas que regulan la conducta humana dentro de una sociedad con el objetivo de alcanzar el bien común, la seguridad y la justicia. Por más de muchos años los derechos se han reclamado. Uno de los primeros derechos en reclamar el hombre fue la justicia, la igualdad y la libertad. Entonces ahora vamos a ver la importancia de los derechos. La importancia de los derechos. El derecho tiene que garantizar de manera cierta e inequívoca la acción futura de los demás. Y la tercera y más importante finalidad del derecho es introducir y mantener la justicia en las relaciones humanas, tanto como los niños, las personas adultas, los jóvenes, personas de avanzada edad tienen este derecho como uno de los reglamentos y normas instituida dentro de la Constitución Política del Perú. Uno de los primeros derechos fundamentales también es el derecho a la vida. Desde que el hombre y la mujer se unieron en matrimonio o ambos creado un hijo, y el niño tiene derecho a nacer. En otros sitios quizás hay unos fines instituidos en la Constitución en el cual se establece como reglamentos el aborto, pero aquí en el Perú todavía no se establece esas normas porque atenta contra la vida humana. Entonces, lo fundamental es que el derecho garantiza de manera cierta la acción futura de los demás, o sea, de todos los seres humanos desde que están en el vientre de la madre. Continuamos. También otro fundamento importante de los derechos es que protegen a todas las personas. Algo que hay que recalcar es que si protegen a todas las personas, aquí se exige lo que es la igualdad, la libertad, la seguridad, y algo de vital importancia es el derecho a la vida, como bien les repito. Los que atentan con estos derechos son personas que van contra los abusos de los derechos humanos de todas las personas. Los derechos humanos son importantes porque reflejan los estándares mínimos necesarios para que las personas puedan vivir con dignidad, reclamando con justicia, libertad e igualdad, garantizando así un buen desarrollo en cuanto a su vida, igualdad y libertad. Protegen a las personas contra los abusos de quienes están en posiciones de mayor poder. Hoy en día existe lo que es el feminicidio, el machismo, la desigualdad de género. Hay que tomar en cuenta que hay identidad de género e igualdad de género, equidad de género e ideología de género. Son prospectos muy diferentes. La igualdad de género tiene que ver mucho con lo que es la equidad de género, en el cual hombre y mujer, por personas con derechos instituida dentro de la Constitución Política, en el capítulo 1 de la Constitución Política del Perú, que se estableció en 1993 hasta la actualidad, con nuevos reglamentos internos para la persona y el ciudadano, en el cual establece que toda persona, tanto hombre como mujer, tienen derechos equitativos e igualables, tanto en su formación dentro de la sociedad como dentro del medio, cómo se va a establecer dentro de su vida profesional, dentro de su trabajo, dentro de su vida social y dentro del entorno familiar, o sea, dentro del hogar, la familia, tienen los mismos derechos. Antes la mujer era rechazada en los trabajos. Hay que recalcar que hasta ahora hay personas incrédulas que todavía practican el machismo, en el cual, por ejemplo, si una mujer se va a buscar un trabajo y
no les resulta fácil en el cual la puedan establecer dentro de ese medio laboral, la rechazan simplemente por ser mujer. Hasta aquí cuando mujeres postulantes han tratado de gobernar como presidentas, ha existido mucho el machismo. Quizá de repente una mujer puede tener finalidades y capacidades muy buenas, y lo ha demostrado a través de los tiempos hasta la actualidad. Continuamos. Pero ese abuso de poder todavía existe. Los primeros derechos que el hombre reclamó fue el derecho a la igualdad, derecho a la libertad y el derecho a la justicia. Toda persona tiene derecho a la igualdad, equitativamente somos iguales, así seamos en diferentes etnias, razas, cultura, religión, somos personas iguales en derechos, iguales físicamente no, pero en derechos instituidos en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se estableció de manera universal el 10 de diciembre de 1948, somos iguales, de diferentes razas, culturas. Por aquí en este ejemplo observan, aquí hay una mujer de raza negra, de raza blanca, gringos, blancos, europeos, americanos, de diferentes culturas y etnias, pero en derechos somos iguales. Los primeros derechos a reclamar fueron libertad, igualdad y justicia. A través de los tiempos, antes cuando éramos esclavizados, por ejemplo aquí en el Perú, en la etapa de la conquista, en 1532, 1533, cuando se estableció esa etapa de la conquista, se estableció el virreinato del Perú. Entonces nosotros vivíamos en una desigualdad total, porque los indios peruanos, los indígenas peruanos, los incas vivían esclavizados, había una desigualdad, no teníamos los mismos derechos fundamentalmente. Igual también sucede en las altas culturas de la antigüedad, como en Egipto, los hebreos que eran esclavizados por la cultura egipcia, ¿no es cierto? Había una desigualdad total. Los romanos también, cuando se impusieron en Israel, también había una desigualdad total. A nuestro Señor Jesucristo también, cuando lo comenzaron a golpear, todo eso, no había justicia para él, no había libertad, no había igualdad, libertad de expresión, lo que hoy en día se dice en los medios de comunicación. ¿Quién fue el autor de la frase ojo por ojo, diente por diente? Esa frase a recalcar que es importante tomarla en cuenta, porque en esta parte de esta frase, que nació con el gobernante Hammurabi, sexto rey de Babilonia en el siglo XVIII a.C., fue el autor de estas leyes del talión, que se llamaba, en el cual se basaba en la justicia. Toda persona que cometía un acto criminal o cualquier acto de individuo negativo, entonces era justiciado por el rey. Con la misma fuerza de la justicia se aplicaba lo que dice aquí, ojo por ojo, diente por diente. Toda pena por la cual se vengaba el delito practicando el delincuente el mismo daño o mal que se practicaba. Esto fue la ley del talión, fue el gobernador Hammurabi, sexto rey de Babilonia, en el siglo XVIII a.C. Entonces esa es la ley del talión. A través de la historia nos damos cuenta que los primeros derechos fue libertad, igualdad y justicia, que aparecieron en la edad antigua hasta nuestros tiempos, ¿cierto? En la prehistoria también se hablaba de derechos, porque ahí se practicaba la ley del más fuerte, había desigualdad total. La ley del talión, análisis histórico. Esto fue puesta por Hammurabi, como les repito. Puede hallarse en el Código Hammurabi, que fue escrito en el siglo XVIII. Aquí se toma ese nombre. Aquí se plantea además la reciprocidad en la pena que se debe existir la presunción de inocencia. O sea, se practicaba la misma justicia para todos. Aquellos que cometían actos indebidos, se practicaba esta ley de talión. Otra parte de la historia de la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia, Revolución Americana de 1776. Esto fue en julio, el 4 de julio de 1776. Aquí se toma en cuenta también un hecho histórico de lo que es una de las primeras revoluciones de América del Norte, la libertad de las 13 colonias de América.
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa de 1789. Aquí ellos reclamaban igualdad, libertad y justicia. Fue uno de los primeros derechos que ellos tomaban en cuenta en estas bases históricas. Había una desigualdad total. Las revoluciones liberales se practicaban en la Revolución Francesa. La clase obrera, la lucha obrera, reclamaban ellos justicia porque apareció la clase burguesa en la Revolución Francesa, la clase máxima, los reyes, ¿cierto? Los pobres, la clase media eran marginados. Las democracias modernas también hoy día, en el cual el rico tiene más poder que los pobres y los pobres son humillados, a veces no se les practica justicia, reciben un bajo sueldo dentro de su trabajo, etc. Otro hecho histórico tenemos aquí la Segunda Guerra Mundial, en el cual hubo una desigualdad total. Aquí observamos que Adolfo Hitler, ¿no es cierto?, mataba a muchos judíos, no había justicia para ellos, había desigualdad, había unos crímenes contra la humanidad, la lucha contra la impunidad, no había justicia. Continuamos con el tema. Origen inmediato de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial en 1945, se dio lo que es la creación de la ONU, se puso como reglamento universal ya. Esto fue en París, se reunieron ahí varios mandatarios y ministros plenipotenciarios de diferentes países para establecer lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual se establece varios fundamentos como principios fundamentales del hombre, por la necesidad de legislizar los derechos humanos después de los crímenes contra la humanidad de la Segunda Guerra Mundial. Se fundamentó la creación de la ONU, votación directa, la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 se establece los derechos humanos de manera universal. Derechos de la primera generación, tenemos los derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la seguridad y los derechos civiles. Clasificación de los derechos, bueno, lo repito ahí, derecho a la primera generación, derechos que son fundamentales o políticos, derecho a la segunda generación, derechos económicos, derechos de la tercera generación, son los derechos de los pueblos, también se les llama los derechos del cuidado del medio ambiente. Los derechos de la segunda generación, tenemos el derecho a la igualdad, derechos económicos, sociales y culturales. Aquí aparece el derecho a la educación, al trabajo, al igual salario. Como derechos de la tercera generación, nosotros tenemos aquí algo fundamental, el derecho al desarrollo sostenido, a la paz, a la autodeterminación de los pueblos, el patrimonio común de la humanidad, el medio ambiente, son derechos de la tercera generación que se establecen. Validez y legitimidad actual. Los derechos humanos son universales, muestran el igual del futuro de la humanidad y la exigencia de un presente más justo. Marcan el espíritu utópico de un mundo que es mejorable y necesita mejorar, ¿cierto? Es fundamental para todos los seres humanos para que puedan aplicarse lo que es la justicia, igualdad y libertad a todos. Muchísimas gracias por tu atención. Los espero en la próxima clase. Gracias. Gracias a todos. Bendiciones. Espero que tengan un buen día.